Muy buen día, mis estimados amigos. Nuevamente con ustedes su servidor Antonio Campos para compartir esta segunda parte de la distribución de probabilidades. En el tutorial anterior hablamos sobre la distribución tipo Gamble y en esta ocasión hablaremos de la distribución Pearson tipo 3. Al final de mi exposición haremos una comparación de estos dos métodos y veremos pues cuál de ellos se ajusta a nuestros intereses. Quiero compartirles que hoy día aquí en Rusia, 12 de junio, se celebra el Día de Rusia, es decir, el día en el cual Rusia se constituyó en un país independiente y pues anteriormente formaba parte de la Unión Soviética. Bueno, mis estimados amigos, tenemos parte 2 de 2, distribución Pearson tipo 3. Comparto este pensamiento de mi autoría. La gratitud con acciones da sazón a la vida, da lugar a la verdadera felicidad y alarga la existencia. ¿Qué quiero decir con esto? De que siempre nosotros recibimos favores de la vida, provenientes de la naturaleza misma y de los seres humanos. Y siempre debemos ser agradecidos, es decir, retribuir aquellos beneficios recibidos. Esta metodología sobre la distribución de probabilidades pertenece a Carl Pearson. Carl Pearson fue un matemático británico, científico de esa época, quien aportó con este método y por lo cual la historia pues atribuye su nombre a esta metodología como muestra de reconocimiento y gratitud por este beneficio que tiene la ciencia para hacer el análisis de estos fenómenos estocásticos. ¿Qué insumos requerimos? Al igual que en el caso anterior, necesitamos de los registros de observaciones de alguna variable en específica, que puede ser caudal o precipitación. Conceptos básicos iguales. Debemos conocer de estadística básica, lo principal, de teoría de probabilidades igual. En ese ámbito debemos nuevamente recordar sobre esta ley de los números grandes, ley que habla respecto a que cuando existen fenómenos probabilísticos o fenómenos al azar que aparentemente no tienen ninguna ley, cuando se tienen gran cantidad de datos superiores a 20, entonces se podría establecer una dependencia, lo cual hace que estos elementos, hablemos así, aleatorios, respondan a una ley. Debemos conocer sobre lo que es una desviación estándar de datos específicos, de la media aritmética de los datos y de estos dos coeficientes que cito aquí, tanto el coeficiente de variación, CB, y el coeficiente de asimetría, de los cuales hablamos en el video anterior. Vamos a hablar sobre la base matemática de esta metodología de Pearson. Entonces hablamos de la distribución Pearson tipo 3. Ustedes se han de preguntar, y pues si hay 3 significa que hay 1 y 2, y efectivamente esas dos existen aplicables a otros fenómenos estadísticos. Para el caso de hidrología, pues la que más se ajusta al análisis de estos eventos estocásticos es la tipo 3. En sus manos está que investiguen pues en qué consisten las otras dos distribuciones. Pues bien, entonces tenemos que esta es la función principal. X, recuerden que es la variable que se analiza, que podría ser la variable de precipitación, la variable de caudales, que es lo más común dentro de la parte de hidrología. Tenemos dos casos según esta
propuesta de Pearson, uno para valores mayores o iguales que a cero y otros para valores menores que cero. En nuestro caso, pues se inscribe en el de arriba porque nuestros valores siempre son mayores que cero. No existe una precipitación negativa como tal en la naturaleza. No existe un caudal negativo. O bien hay o bien no hay. Entonces miren que esta función es una función un poco compleja, en donde pues yo pues describo los elementos que intervienen en ella. Entonces esta x con la raya arriba es la media aritmética de los valores que se analizan. Con la letra gamma griega se expresa el símbolo de la función, que de por sí pues se resuelve a través de la integral de Euler de segundo tipo. Entonces esta función la tenemos aquí, en donde pues tenemos este valor gamma, que es un parámetro que lo tenemos aquí, que es 1 sobre el coeficiente de variación al cuadrado. Entonces hay que resolver esta integral que está aquí, que va de los límites de 0 a infinito. Ahora, si nosotros despejamos de la fórmula establecida lo que concierne a la probabilidad, que son valores mayores que 0 como habíamos indicado, obtenemos esta función, en donde hay que resolver esta integral que es muy compleja. Y nuestro amigo Pearson la propuso, pero más adelante, en 1924, un personaje de apellido Foster resolvió esta integral y obtuvo una serie de coeficientes que los refleja aquí en este parámetro TP, que se lo llaman justamente coeficiente de Foster-Ripken. Entonces él hizo su propuesta inicial del cálculo de estos coeficientes, pero 14 años más adelante, es decir, en el 1938, Ripken la mejoró, le dio mayor exactitud a los valores, pues, y consecuentemente tenemos esta expresión con la cual podemos calcular el valor de un evento hidrológico, precipitación caudal, para una probabilidad específica. Entonces, ¿de qué depende? Del valor medio de las variables que se analizan, de 1 más este coeficiente de Foster-Ripken por el coeficiente de variación. Entonces, esta tabla que está aquí es una tabla que yo se las voy a facilitar a ustedes. Es una tabla en donde están los coeficientes, pero previo hay que calcular el coeficiente de asimetría, que lo calculamos con esta fórmula que está aquí, en donde K es el coeficiente modular. Coeficiente modular que es el valor propio que se analiza dividido para la media. Por lo tanto, este es un valor adimensional. Entonces luego vamos a ver en una tablita cómo calculamos estos valores modulares y finalmente calcular el coeficiente de variación. Entonces hay que calcular esta sumatoria elevada al cubo dividido para n, que es el número de datos que se analizan, menos 1, y por el coeficiente de variación al cubo. Si nosotros analizamos el caudal, esta expresión propuesta por Pearson se transforma en esta fórmula que está acá. Aquí ya pues tenemos concretamente el caudal. ¿Y cómo se la interpreta? Que el caudal perteneciente a una probabilidad específica es igual al caudal medio de los datos analizados, que multiplica a 1 más el coeficiente Foster-Ripken por el coeficiente de variación. Y podemos calcular caudales para diferentes probabilidades. Este es el esquema fundamental, sin entrar en tanto detalle matemático. Ahora vamos nosotros a aplicar en el mismo ejercicio que hicimos cuando determinamos la metodología de Gumbel para el análisis de estas distribuciones. Previo vamos a hacer un ejercicio en Excel de ordenamiento. Pensemos que yo tengo 9 datos de caudales, 1, 2, 3. Aquí vamos a generar automáticamente y tenemos nuestros 9 datos.
Vamos a colocarle aquí la letra M. M es el número de orden, es decir, el que va indicando cómo va creciendo nuestra serie. En este vamos a colocar el año. ¿A qué año pues corresponden estas observaciones? Pensemos que 1964 es el año 1, 1965 el 2 y así sucesivamente. Ahora coloquemos los valores de caudal. Recuerden que los caudales generalmente se miden en metros cúbicos por segundo. Y el caudal colocamos aquí. Vamos a colocar unos valores arbitrarios. Pensemos que en este tuvimos un valor de 115, en el siguiente año 80, en el otro 63, en el otro 99, en el siguiente 15, en el otro 223, en el otro 8, en el otro, vamos que 1, y en este último coloquemos que hubo 300 valores arbitrarios. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ahorita para aplicar la metodología que luego les voy a explicar? Es ordenar a estos caudales de mayor a menor indicando los años a los que corresponden. En Excel existe una posibilidad de ordenar de mayor a menor con esta serie de datos. Ordenar, aquí ordenamos. Ordenamos, por ejemplo, de mayor a menor, seleccionamos y ordenamos. Pero esto es a nivel de valores absolutos, es decir, valores fijos. Pero si nosotros queremos hacer un formato en donde automáticamente, independientemente de los datos que tenga, Excel los ordena, entonces debemos pensar en una pequeña programación, y eso es justamente lo que yo les quiero indicar. Entonces, la programación vamos a hacerla con datos de color rojo, y pues estos datos de aquí pues vamos a dejarlo con esto que son los insumos. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar a estos caudales en función de su jerarquía, es decir, de mayor a menor o de menor a mayor. Para el caso de nuestro método debemos ordenarlos de mayor a menor, es decir, en términos prácticos el primero sería 300 y allí le seguiría el 123, etcétera. Entonces aquí vamos a poner orden, un término jerárquico, y nuestro orden jerárquico va a ser de mayor a menor para nuestro caso. Existe en Excel una función que se llama jerarquía EQB. Este nos hace este efecto. Entonces en el primero nosotros debemos colocar el número que queremos que se nos le dé la jerarquía respecto a esta serie de datos, es decir, qué puesto ocupa entre estos 9 datos, y le ponemos coma, aquí Excel nos indica, y la referencia son todos estos valores. Le damos nuevamente otra comita, y aquí nos piden si es en orden ascendente o descendente. En nuestro caso es en orden descendente, de mayor a menor, y cerramos. ¿Y qué significa? De que este valor 115 ocupa el puesto 3 de mayor a menor. Para los otros copiamos simplemente la fórmula, pero para eso le damos a la matriz un carácter absoluto, porque ella es la misma para todos. Y bajamos. Y allí pues tenemos. Entonces el valor máximo es el que tiene el valor 1. En este caso es 300. El que tiene 2 es el que le sigue, y así sucesivamente. Entonces con esto hemos nosotros ordenado, pero estos valores están así, dispersos. A mí me interesa de que el mayor esté aquí ubicado, y luego pues que vengan en orden descendente el resto. Entonces para eso existe otra función en Excel que se llama índice. Yo les pido que por favor, yo aquí se las escribo rápidamente. Índice. Entonces lo primero que debemos colocar aquí es cómo quiero ordenar. Vamos a ordenarlo inicialmente por año, es decir, en qué año hubo el mayor caudal, que en este caso es en el 172. Entonces primeramente marcamos la matriz que vamos a buscar, que es la matriz año. Le damos coma y escribimos coincidir, que es una función que nos permite buscar coincidencias. Coincidir. Abrimos paréntesis. Y aquí pues en el primer
valor vamos a colocar este que me coincida con este 1 que me coincida con el 1 de acá, el 1 del orden con el de acá. Entonces ubicamos nosotros en esta parte pues este número en coincidir, le damos coma. Ahora, ¿en qué matriz nosotros queremos buscar esto? Queremos buscarlo en esta matriz que está aquí, en la que ordenamos. Le damos coma y pues el tipo de coincidencia, para nuestro caso que sea exacta, y cerramos un paréntesis y cerramos el otro paréntesis que tenemos allí. Entonces des en cuenta que nos sale el 1972, que es justamente el año en el que le corresponde a este valor 1, el primero. Para que el otro se me genere, debemos transformar esto en referencias absolutas, las series, y solo dejar el valor que varía, en este caso que es B. Le hacemos clic y vemos que están ordenados. Entonces en el 72 hubo el máximo. Luego el siguiente en el 69 y el menor estuvo en el 71, que es 1 que podemos ver. Entonces estos son los años ordenados. Ahora vamos a ordenar los caudales, así de mayor a menor, de mayor a menor. Entonces el procedimiento es el mismo, solo que ya no es la variable año, sino que es la variable caudal. Entonces escribimos más índice, índice. ¿Cuál es nuestra matriz? Nuestra matriz es la matriz caudal. Le damos coma, escribimos coincidir, abrimos aquí. ¿Qué queremos hacer coincidir? Este número de orden, coma, que lo busque aquí, coma, y la coincidencia exacta. Cerramos uno, cerramos otro, y ahí tenemos. Entonces noten que aquí está mi caudal. De igual manera, buscamos las referencias absolutas donde corresponde, y aquí pues ordenamos. Y ahí están pues nuestros datos. 1972, 300. Entonces esto de aquí nos permite, es una programación en Excel que nos permite a nosotros liberarnos prácticamente de esta orden en datos que hay. Entonces si yo por ejemplo pensemos que aquí en vez de 1 yo no tengo 1 sino que tengo 5000, este se me ubicaría como el principal y tendría que en la programación ubicarse de primerito con su respectivo año, que es el 71. Y noten que así fue. Entonces cualquier valor que se cambie aquí, pues aquí se ajusta, porque esto es lo que vamos a necesitar ahora que veamos la distribución de Pearson. Bueno, entendido esto, pues nos vamos nosotros a ver nuestra distribución. Aquí pues tenemos la distribución Gumbel, que fue la que tratamos en el tutorial anterior, y obtuvimos esta dispersión, y ahorita tenemos la de Pearson. Entonces para la de Pearson aquí tenemos nuestros datos. Bueno, aquí tengo en ruso, vamos a cambiar año. Entonces estos son los años del 63, son 51 datos, del 63 al 2013. El número de orden de 1 al 51, que son los datos. ¿De acuerdo? Estos son nuestros caudales. Entonces primeramente, ¿qué hacemos? La jerarquía o posición yo le he puesto aquí. Y aquí está la función que analizamos. Entonces, en estos 51 se me analiza qué posición ocupan cada caudal, de mayor a menor. Por ejemplo, el 227 ocupa la posición 43, de mayor a menor. Luego, con la metodología que vimos, ordenamos de mayor a menor los caudales, y el mayor de todos resulta 1487 y su correspondiente año, como lo hicimos anteriormente. Ok, ahora aquí viene este coeficiente K. Este se llama el coeficiente modular. ¿Cómo se obtiene este coeficiente? Se lo obtiene dividiendo el valor de análisis, en este caso del caudal, para su valor medio que está aquí calculado, 450. Entonces si yo divido 14.87 para 450, obtengo este valor. Y así sucesivamente, a todos estos valores los divido para su respectivo valor de medio y obtengo estos valores. Luego, bueno, calculo
K-1, luego a ese valor obtenido lo elevo al cuadrado, luego a este valor lo elevo al cubo, y aquí calculo la probabilidad, pero esta es una probabilidad, recuerden, empírica, que le llamamos, al igual que en Gamble, para cada uno de estos valores, que esto es igual que en el caso anterior. Acá en Gamble la calculamos, recuerden que está aquí. Entonces es la misma. ¿Cómo se calcula? Como m, el número de orden dividido para n más 1. En este caso, pues n sería 51. Entonces sería 1 para 52 y obtenemos estos valores. Ahora determinamos el coeficiente de variación. Aquí lo tengo en ruso. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación que lo calculamos de igual forma como en el anterior. ¿Cómo se calcula? Este valor se lo calcula dividiendo a la desviación estándar para la media. Y tenemos aquí el coeficiente de asimetría, que se calcula con la fórmula que indiqué. El coeficiente de asimetría es un parámetro estadístico que indica justamente la asimetría que existe en las series. La asimetría puede ser positiva o negativa. Eso por favor analícenlo, pues, y si tienen alguna duda respecto a cómo se calcula, pues yo les ayudo con gusto. Bueno, ahora aquí tenemos esta tabla que les hablé, de la tabla de Foster. Aquí coeficiente, vamos a escribir coeficientes de Foster-Ripken. Foster-Ripken. Entonces esto es tabla de probabilidades en porcentajes. Estos conceptos se mantienen. Ahora, ¿cómo funciona esto? Entonces nosotros aquí tenemos estos valores que están aquí, corresponden a la probabilidad en porcentajes. Y este es el coeficiente de asimetría. Entonces, primero calculamos el coeficiente de asimetría. Pensemos que nos salió en nuestro caso, ¿cuánto nos salió el coeficiente de asimetría? Nos salió 1.7. Entonces, 1.7, buscamos el 1.7 aquí, y todos estos valores que están aquí son los valores de t. Estos son los valores de t que yo le he llamado TP. Entonces, para la probabilidad de 0.01, el coeficiente es 7.54, para 0.1 es 5.5 y así sucesivamente. Esto ustedes lo pueden automatizar en una hojita de Excel y le calcula, como en mi caso, de una manera automática. Ok, bueno, en todo caso yo aquí tengo esta tabla. Yo la tengo aquí, esta tabla, que siempre la utilizo. Entonces me salió 1.7, yo le he programado para que aquí pues me marque cuáles son los valores. 7.5, 5.5, y pues en mi siguiente tabla pues ya están calculados aquí. Yo ya calculo con la fórmula respectiva, con la fórmula con esta formulita de aquí, yo ya calculo el caudal correspondiente a la probabilidad. Entonces, con esta fórmula calculo ya los caudales, y estos valores luego que hago en mi hojita los paso acá. Aquí pues los tengo sin decimales, pero en realidad esto tiene su decimal, que vamos a mostrarlo ahorita aquí. Entonces aquí tenemos los decimales 2541, y aquí los ubico. Recuerden que el periodo de retorno es la inversa de la probabilidad. En este caso tenemos para los caudales, aquí esto está en ruso, y esto de aquí es en años. Ok, entonces tenemos aquí Pearson tipo 3. Acá pues yo comparo con la de Pearson con la de Gamble. Noten ustedes que Pearson me arroja 2541, Gamble me arroja 2318, Pearson me arroja 1975, 18,
Hay unos en que están cerquitas, pero en realidad todos estos valores están cerca. Y el gráfico ya que se hace igual que en el caso de Gumball con la escala logarítmica en esta parte inferior, vemos cómo es la agrupación. Entonces, para confrontar este dato con el otro, yo he hecho aquí esto de aquí de comparación. Con la línea gris he representado la curva teórica de Gumball, de distribución de probabilidades, y con azul la de Pearson tipo 3. Si nosotros nos analizamos, ¿cuál podríamos decir que es la que más nos conviene? Es la que más se ajusta a nuestros datos observados, que son los que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, analicemos este dato que tenemos aquí arriba. Entonces, el respecto a qué curva es más preciso. Obviamente respecto a la curva de azul, a la de Pearson, porque está más cercano. El siguiente igual. Y los otros puntos como que también aquí están muy dispersos, que no podríamos verlos, pero en realidad si nosotros nos acercamos más, vamos a ver que nuestros puntos observados coinciden más o están más próximos a la curva de tipo Pearson tipo 3, que a la de Gumball. Por eso es que en la práctica muchos autores utilizan Pearson, pero este de Pearson es un poco más sofisticado en el sentido de que hay que tener la tabla de los coeficientes de Foster-Ripken para poder aplicar el método. En Gumball no, en Gumball tenemos una fórmula pues que esa nos soluciona todo. Pero ustedes sepan que pues que en la vida pues las cosas sencillas pues muchas veces nos presentan dolores de cabeza. Por lo que yo a ustedes les sugiero de que para cálculos profundos utilicen la distribución de Pearson tipo 3, y para casos así rápidos en donde no tengan mucho que hacer, utilicen Gumball. Y con esto pues, mis estimados amigos, sin querer alargar mi intervención, queda concluido este tutorial. Cualquier duda que tengan, por favor contáctense conmigo y suscríbanse a aquellas personas que no lo han hecho, para que tengan las noticias y puedan contactarme más fácilmente a través de mi canal YouTube. Un abrazo y hasta la próxima.